duerme todo lo que pueda. Cuando era chibolo hasta los 35, que no tenía hijos. Tranquilo, mi amor, ya pasó, ya. Me levanto, soy Shrek. Me levanto después de haber dormido 5 horas y soy Shrek, pero... Bro, duérmete ahorita, brother. Apaga este video y ándate a dormir. Voy a hacer este video tirado en la cama porque tiene todo el sentido del mundo. Ahora vamos a volver a hablar de las cosas de la paternidad, de los retos y las dificultades de la paternidad. Bueno, es una de las cosas de las que quiero hablar y de las que me interesa hablar y compartir, saber cómo ha llevado otra gente algunos de los problemas que a mí se me están presentando. En el video anterior de la paternidad hablé de un tema más etéreo, ¿no? Más psíquico, más psicológico, ¿no? El tema de la identidad alterada, ¿no? De que una vez que eres padre, pues un poco cambia tu sentido de identidad y todo eso. O sea, muy bien. Pero ahora quiero hablar de lo que para mí realmente, y esta sí ya la tiro aquí, para mí ha sido y está siendo lo más jodido realmente, ya no desde un punto de vista psíquico, mental, o sea, desde un punto de vista físico-químico, brother, del día a día, que es la falta de sueño, brother. La falta de sueño, brother, está siendo una tortura. Que uno más o menos aprenda a navegar porque no le queda otra. ¿Qué es lo que más extraño de mi vida sin hijos? Dormir. O sea, dormir, pero es lo primero, que antes de que termine la pregunta salto a dormir. Y me quedo jato, bro, respondiendo. ¿Qué es lo que más extraño de no tener hijos? Dormir. Dormir bien, brother. Y no solamente dormir bien, sino dormir de manera ininterrumpida. O sea, dormir de una manera en la que me voy a jatear, no importa si me voy a jatear a las 4 de la mañana porque estuve chacota, o a las 11, o a las 10, o sea, pero a la hora a la que me voy a dormir, voy a dormir hasta que me despierte. Y puede ser que duerma poco. Yo siempre he sido un hombre de dormir poco. Cuando era chibolo, ¿no? Qué linda. Cuando era chibolo hasta los 35, que no tenía hijos. O sea, yo siempre he necesitado, aunque a los 30 sentí ese cambio, ¿eh? A los 30 empecé a sentir que ya no podía irme a dormir zampado, dormir 3 horas y levantarme para ir a trabajar. Cosa que con 22, 23 hacía como un campeón. No, me iba a dormir a las 3, 4 de la mañana y me levantaba a las 6:30 como un campeón, me lavaba la cara y estaba listo para trabajar todo el día. No, ya no. Ese cambio lo sentí medio a los 30. Tenía que añadir un par de horas más, ¿no? Ya mi límite era 5. Si puedo dormir 5 horas o más, estoy bien. Ahora con 5 horas me levanto, soy Shrek, brother. Me levanto después de haber dormido 5 horas y soy Shrek, pero... Que también es una cosa media particular, ¿no? Cada pareja de padres o de madres, padre, madre, tienen sus propios retos, ¿no? O sea, nosotros estuvimos hace un par de años en un fin de semana, alquilamos una casa ahí en Castroserna de Arriba, en un pueblo ahí en la sierra en España. Lindo, alquilamos una casa con un montón de amigos y con los niños y nos pegamos unos 3, 4 días ahí en la piscina haciendo barbacoa, en plan de familia, pues, no plan de amigos, de parejas de amigos que ahora todos tienen niños y quieres que los niñitos sean amigos, en fin. Y uno de mis patas Julián, un grande, y Sori, tenían, o sea, su niño ahora ya tiene 3, 4 años creo, pero ahí tenía 10 meses. Y esta me decía, brother, o sea, yo a mi hijo lo pongo a dormir a las 7 en la cuna, se queda dormido solo y duerme, o sea, duerme 12 horas de 7 a 7. No dice ni pío y a las 7 se levanta. Le digo, qué lindo, brother, eso es como tener un niño part-time. O sea, ¿dónde firmo, mañana? Para nosotros, para mí, el mayor drama, y que empezó de manera repentina, obviamente con el nacimiento de Jack, fue la falta de sueño. Jack tenía un tema con el dormir. Jack nunca, o sea, Jack hasta lo que voy a contar ahora, que ya tenía casi un año, nunca durmió más de 2 horas seguidas, o 2 horas y media seguidas, nunca. Ni a las siestas, ni en la noche sobre todo, o sea, era una cosa increíble, ¿no? O sea, era un niño que dormía todo el día, está todo el día durmiendo, pero conseguía que 2 adultos no puedan dormir ni mierda, no puedan dormir nada. Fue una cosa tremenda, o sea, que empezó a afectarnos en el humor, en la psique, o sea, en todo. En un momento estábamos, o sea, ya con una angustia existencial, o sea, la falta de sueño es tremenda, o sea, el no dormir bien, o sea, la gente que nunca lo ha sufrido, quizás es algo que you take for granted, no das por sentado, pero brother, no dormir bien te desconfigura todo. O sea, te desconfigura el ánimo y el metabolismo, te desconfigura todo. A lo largo del día, las ganas que tienes de hacer cosas, o sea, la ilusión que tienes por la vida, te diría. No podíamos dormir más de 2 horas seguidas. Y había momentos en las noches que era levantarse, cogerle un poco y volver a dormir, pero era ese sueño interrumpido, brother, que yo nunca había experimentado. Entonces, a los 10 meses de que Jack había nacido,
Además que ya lo he contado esto varias veces, ¿no? Pero estábamos solos, estábamos Macarena, yo y Jack, no teníamos ayuda, no conocíamos a nadie en Luxemburgo, en fin. Y era un calvario cada noche. O sea, la noche la enfrentabas ya. Por eso siempre digo que para mí el primer año de Jack fue como una noche larga, brother. Ya no sabía qué hora era, qué hora estaba despierto. Fue tremendo, bro. Aquello fue tan así que a los 10 meses dijimos, brother, tenemos que hacer algo. Y aquí, si alguien se encuentra en esta situación, un consejo que les doy, y lo recomiendo de corazón, busquen sleep coaches, ¿no? Entrenadores de sueño. O sea, mucha gente piensa que son pijadas, ¿no? Ay, el sleep coach, ya con esta cosa muy flower power de vamos a abrir una tienda de muffins. No, brother, si estás en una situación de falta de sueño, o sea, la falta de sueño, no sé si en alguna cultura o en alguna circunstancia se usa como tortura. O sea, que no poder dormir bien de manera sostenida es un problema. Es un problema serio. Entonces nosotros desesperados buscamos una coach. Encontramos a esta chica Elena, una rusa, una fenómena. Vino la tía a la casa, ¿no? Después de haber llenado el cuestionario y después de habernos aceptado como clientes. Vino a la casa ya que estaba en el nido. Tengo que ir a la casa cuando él no esté ahí. Fue increíble, eso nunca me lo voy a olvidar. Dijo, llévenme al cuarto del niño. Take me to the boys' room. La llevamos al cuarto de Jack. Se paró en el medio, bro, pero como si fuera un sensor, la tía, de temperatura, un androide. Bro. Se paró en el medio. Hace mucho calor aquí. Entonces empezamos a qué temperatura duerme, qué le ponen para dormir, cuáles son los hábitos, todo eso. Entonces, una de las primeras cosas que tuvimos que ajustarlo, estaba cocinando al enano, pobrecito. Estábamos en Luxemburgo, era invierno, bro, hace un frío mierda. Entonces le poníamos el calentador que teníamos y teníamos la temperatura del cuarto a 24, 25 grados. Calentito, rico, man. Pero claro, resulta pues que la temperatura corporal de los recién nacidos es diferente, se regula diferente, y lo estábamos cocinando al niño, por eso no dormimos. Aparte de porque no era de buen dormir. El primer ajuste fue bajar la temperatura. Los niños tenían que dormir muy idealmente en un ambiente, en un entorno que esté entre los 19 y los 20 grados. Y empezamos todo un proceso de sleep training, o sea, que a mí me parecía de un sadismo tremendo. No, porque ese era de estos métodos de lo tienes que dejar en la cuna y que llore. Y que llore un rato. Y era tomando tiempo, ¿no? O sea, la primera vez, las primeras noches son, o sea, más infierno que no dormir, es no dormir porque está el niño gritando en su cuna y tú estás afuera del cuarto en la puerta, o sea, se te rompe el corazón. Dijo, tienen que dejarlo en su cuna, explicarle lo que va a pasar y salir. Obviamente, el niño se va a poner a llorar instantáneamente y tomas un minuto. Y no puedes entrar en ese minuto. Y después de un minuto entras. Entras y lo calmas. Cuando se calma, vuelves a salir. Se va a poner a llorar de nuevo. No que se duerma, que se calme. Y en su cuna. Y un montón de cosas que tenían mucho sentido cuando te las cuentan, ¿no? Por ejemplo, ya no te puedes meter en la cama con él, ¿no? El niño tiene que entender que nosotros teníamos una camita que era una especie de cuna custom made, donde entraba un colchón de 90% 80 chiquito, pero tenía unas rejas alrededor, era como una cunita, pero en el suelo. Entonces yo me metía en esa cunita, en la jaula esa, bro, que no entraba derecho, tenía que entrar todo torcido. ¡Ah, qué horrible! Entonces el niño tiene que empezar a entender que en esa cama solamente entra él y solamente para dormir. Entonces, una vez que se calma, sales de nuevo, va a empezar a llorar de nuevo. 2 minutos. La siguiente vez, 3 minutos. Y así estuvimos. O sea, bueno, había varias cosas más en el plano. La primera semana fue horrorosa. O sea, el niño lloraba toda la noche, al final se quedaba dormido de cansado, era horrible. La segunda semana un poco mejor. Se dormía. A la tercera semana, el segundo día de la tercera semana, pusimos al niño en la cuna, despierto, bueno, ese era todo el tema, ¿no? O sea, el niño se tiene que dormir en su cuna. El niño se tiene que dormir donde quieres que duerma, cosa que cuando el niño se levante, esté en el sitio en donde se ha quedado dormido. Todas estas cosas tienen mucho sentido una vez que te las cuenta alguien que sabe, ¿no? Después de que has estado tú sufriendo como un animal. Lo pusimos en la cuna, se sentó un ratito, salimos, se jateó y jateó toda la noche. Jateó 11 horas de corrido, nunca lo había hecho. O sea, Macarena y yo nos pusimos a llorar. O sea, pero en serio, o sea, a llorar de felicidad, de que no podíamos creer cómo nos cambiaba la vida esa vaina. A partir de ahí, o sea, durante unos meses fue funcionando, después se volvió a romper y al final también, hombre, la infancia, pues, los niños pasan por muchas etapas de crecimiento, o sea, nunca puedes pretender que una cosa empiece a funcionar y funcione siempre ya de manera sostenida, ¿no? O sea, las cosas pues te funcionan unos meses, pero nos cambió la vida tremendo. Con el segundo niño fue diferente, porque el segundo niño ya no tratamos de ponerlo en la cuna y, o sea, nosotros con el primer hijo pues
muchas de las cosas que crees que tienes que hacer es porque te has convencido ideológicamente, porque lo has leído, es lo que dicen los pediatras, lo que dicen los expertos. Y aunque algunas cosas no parezcan naturales, como por ejemplo tratar de hacer que el niño duerme en su cuna a partir de los 3 meses, no se sentía un poco heavy, ¿no? O sea, 3 meses, un recién nacido. Hay que dormir con él en la cama, pero no, que hay que acostumbrarlo a dormir, en fin. Y con el segundo niño fue muy distinto. O sea, antes de que naciera el segundo niño, o sea, llevábamos ya que había aprendido a dormir entre los 2 y medio y los 3 y medio que tenía cuando nació el segundo, o sea, ya dormía rico en su cama, en su cuarto. A veces lloraba y yo me levantaba y me iba a dormir con él, pero eran 2 minutos. O sea, me metía a dormir con él, se quedaba seco y nos quedábamos dormidos súper bien. Hasta que nació el segundo. Ya, con el segundo fue distinto. Pero claro, o sea, nunca volví a dormir bien. O sea, llevo 6 años, solamente he pasado noches de sueño ininterrumpido. Cuando nos hemos ido de vacaciones con Macarena, que ha sido una vez, 3 noches o 4 noches en abril. O sea, ya más de 5 años largos después de haber tenido los niños. No sé qué más quería contar. Hombre, después obviamente todos los niños tienen regresiones en cosas de todo, ¿no? Cuando se hacen pipí les quitas el pañal, después se vuelven a hacer pipí encima, el pipí en la cama, con el comer, un montón de cosas, ¿no? Pero bueno, con el segundo, también cuando tenía 1 año y queríamos un poco sacarlo de la cama para volver a recuperar pues, nuestra intimidad y poder yo dormir con Macarena, le volvimos a hacer un sleep training con una chica en Lima, que estuvo muy bien. Un método un poco menos soviético, pero que también funcionó, dio sus resultados un momento, unos meses, parecía, y después siempre viene un viaje, a veces se te enferman y todo se deshace, o en un viaje, pues cuando te los llevas a dormir a otra parte, también hay una regresión O sea, es un tema muy delicado y muy frágil. Lo que quería contar era eso, que la verdad que yo sigo sufriendo. Mi hijo mayor cumplió 6 años la semana pasada, y realmente llevo 6 años durmiendo mal. A veces mejor, a veces peor. O sea, por ejemplo, la dinámica ahora, dormimos en esta cama. La dinámica ahora es, los dejo a los dos durmiendo y se quedan los dos dormidos en su cama. Perfecto. Entonces nosotros tenemos un par de horitas de noche, ¿no? De vida sin niños para conversar, para distraernos un poco, ¿no? Para ventilar un poco el día. Me meto en la cama a las 10, 10 y media. Pero yo me meto en la cama sabiendo que no voy a dormir. O sea, que no voy a dormir de corrido. O sea, y que si durmiera de corrido una noche me voy a despertar llorando de la alegría, brother. Pero, o sea, yo me meto... Y eso también se mete en tu psique, mañana. O sea, mañana yo me meto en la cama sabiendo que no voy a dormir de corrido. Sabiendo que me van a interrumpir el sueño. O a las 11, o a las 12, o a la 1 y media, o a las 3, o a las 11 y a las 3, o a las 10 y a la 1. O sea, da igual. Mañana, pero ahora más o menos hemos encontrado un sistema que medio funciona. Porque Jack ya duerme muy bien, que es el mayor. Entonces yo me duermo. Me quedo dormido rico y cuando llora Javi, además me llama a mí. Porque claro, o sea, con Jack dormí siempre yo. Javi durmió siempre con Macarena hasta el 1 año y medio que le quitó la teta y ahí salté yo a la cancha, ¿no? Y desde que tiene 1 año y medio, el que le duerme, el que va en la noche, es papá, papá. Entonces Javi se duerme, Javi se despierta, papito. Y lo escucho acá tirado acá en mi cama y... Papito, puta madre, papito. Entonces papito se levanta, va y me meto en la cama con él. Pero ahora he cambiado un poco y lo que hago es me lo traigo para acá, bro. Pues claro, esta es nuestra cama que estaba en la mudanza, que estamos todos 6 meses y ahora que ha llegado, digo, mi cama como estar echado en una nube, brother. Esta cama es como estar metido en un farro de algodón, bro. Oh. Entonces digo, ni en pedo, no duermo más en esas camas chiquitas, brother. Ahora me lo traigo. Entonces el papito... Entonces voy, lo levanto, ya que está seco, ya que es un fenómeno. O sea, Jack tiene al enano, al hermano, que tiene la cama contigua, las camas pegadas, sentado al costado llorando. ¡Ah, papito! Y además ni se entera, Jack, un fenómeno. Entonces, en ese momento ahora digo, ¿sabes qué, chao, bro? Lo traigo, lo meto aquí en esta nube con nosotros, se queda dormido en One, y Jack duerme solo en su cuarto, porque Jack duerme bien toda la noche. Y eso más o menos está funcionando. Lo de la falta de sueño es una cosa tremenda que no le deseo a nadie. Si ustedes tienen hijos, espero que tengan... Que al final siempre te pasa, ¿no? Siempre hace agua el barco por algún lado, ¿no? A veces tienes niños que duermen de puta madre, pero no comen bien, o no hacen tal, o no hacen cual. Entonces siempre tienes un fuego que apagar. Pero el fuego de no dormir es el que más quema, brother. ¡Oh, madre del amor hermoso! Y otro episodio que es más gracioso, también un poco heavy, que una noche... Estábamos durmiendo y de repente Macarena se levanta y me ve sentado al borde de la cama. Tenía una cama más bajita, entonces tenía los pies en el suelo y estaba sentado en la cama. Y estaba sentado en la cama
como acunando a un niño, ¿no? Y Macarena pensó que estaba con Jack. No teníamos la cunita aquí al costado, Macarena durmiendo y yo al costado, y estaba sentado yo en la cama así. Ya, mi amor, tranquilo, mi amor, ya, mi amor, tranquilo, mi amor, ya pasó, ya pasó. Y una Macarena mira en la cuna y estaba el niño en la cuna. Y me mira a mí y se acerca y estaba yo sentado acunando el aire, bon. Así. Ya, mi amor, así sentado en la cama meciéndome, acunando nada, man. Medio dormido, medio despierto, o sea. Que no me despertó, ¿qué hace, bon? Y nada, esa es una anécdota graciosa de que o sea, definitivamente uno de los efectos en el sistema biológico, mecánico, físico del cuerpo de no dormir, bro. Así que nada, les quería contar esa historia, les quería hablar de eso. Los que tienen hijos y duermen bien, me imagino que creerán en Dios. Y los que tienen hijos y no duermen bien, no están solos, no están solos. Y los que no tienen hijos, qué lindo, bro, duerme todo lo que puedas. Ah, duérmete ahorita, brother. Apaga este video y ándate a dormir. Ay, les diría que me voy a ir a jatear, pero no. Tengo que ir a recoger a un niño y a recoger al otro.